Vermont, famoso por su belleza natural y su vida tranquila, es el segundo estado menos poblado con solo 647,000 habitantes. Esto a pesar de que Vermont es uno de los estados más antiguos del país y está situado en una parte del país que, por lo demás, está muy densamente poblada. Entonces, ¿por qué no vive más gente en Vermont? Fiel a su apodo, el estado de las montañas verdes es de hecho muy verde y montañoso, y se encuentra en medio de dos regiones metropolitanas muy grandes, la ciudad de Nueva York al sur y Montreal al norte. Pero a pesar de esto, todo el estado tiene solo una fracción de la población de ambas ciudades. Y como siempre, hay una razón geográfica para esto. ¡Vamos! Exploremos el planeta. Vermont, un estado ubicado en la parte noroeste de Nueva Inglaterra, tiene una larga e histórica historia geográfica. Antes de las incursiones europeas, la zona estaba habitada principalmente por las tribus Abenaki y Mohicán. Ambos eran parte de los pueblos de habla algonquina más grandes que abarcaban gran parte de la actual Nueva Inglaterra, el este de Canadá y la región de los Grandes Lagos, y ambas tribus enfrentaron muchas amenazas de invasión por parte de sus vecinos de habla iroquesa antes de la colonización europea. El primer europeo que vio lo que se convertiría en Vermont fue el explorador francés Samuel de Champlain en 1609, quien se aventuró en el lago que ahora lleva su nombre. Sin embargo, no fue hasta finales del siglo XVI y principios del XVII que los europeos, tanto franceses como británicos, comenzaron a establecer una presencia más permanente, preparando el escenario para el conflicto por el control de la zona. Durante la era colonial, Vermont se convirtió en un campo de batalla en la Guerra Francesa e India, un conflicto que reflejaba las luchas imperiales más amplias entre Gran Bretaña y Francia. Tras la victoria británica, el Tratado de París de 1763 otorgó el control de la región a los británicos, pero continuaron las disputas sobre reclamos de tierras, particularmente entre New Hampshire y Nueva York. Ambas colonias otorgaron concesiones de tierras conflictivas a los colonos, lo que llevó a la formación de los Green Mountain Boys, un grupo de milicias liderado por Ethan Allen. Este grupo resistió eficazmente los intentos de Nueva York de controlar el área. En 1777, en medio del fervor revolucionario que arrasaba las colonias americanas, Vermont se declaró república independiente, estatus inusual que mantuvo durante 14 años. Durante este tiempo, adoptó su propia constitución, que abolió notablemente la esclavitud, estableció un sistema de educación pública y organizó un gobierno. La independencia de Vermont estuvo marcada por una postura progresista en cuestiones sociales y una gobernanza local sólida. La cuestión de unirse a los recién creados Estados Unidos era compleja y estaba influenciada por la posición única de Vermont y las disputas en curso con Nueva York. Sin embargo, a medida que la dinámica política más amplia cambió y avanzaron las negociaciones, Vermont fue admitido en la Unión como el 14º estado en 1791, el primero en ingresar después de las 13 colonias originales. Como estado, Vermont continuó siendo líder en progreso social, desempeñando un papel activo en el movimiento contra la esclavitud y otras actividades de reforma a lo largo del siglo XVIII. La economía del estado durante este tiempo se basó principalmente en la agricultura, la madera y luego la manufactura, todo lo cual fue influenciado significativamente por la afluencia de inmigrantes europeos. Hoy en día, Vermont es conocido por su geografía hermosamente verde, hasta el punto de que recibe el sobrenombre de Estado de las Montañas Verdes. Pero antes de llegar a esas montañas verdes, si estás disfrutando de este video, presiona el botón de suscripción y activa la campanita para ver más videos como este. Disculpen la interrupción, sigamos. Vermont, conocido por sus exuberantes paisajes y terreno accidentado, es un estado que personifica la belleza natural del noreste de Estados Unidos. Limita con Canadá al norte, Massachusetts al sur, New Hampshire al este y Nueva York al oeste. Y para crédito de su apodo, la geografía del estado está definida en gran medida por las montañas verdes, que corren de norte a sur a través del centro del estado y son parte de la cordillera de los Apalaches más grande.
Las montañas verdes se caracterizan por sus densos bosques, que cubren una parte importante del estado y están formados predominantemente por árboles de coníferas y caducifolios. Estas montañas no son solo una característica física central, sino también un hábitat crítico para la vida silvestre y un destino poblacional para practicar senderismo, esquí y snowboard, lo que contribuye significativamente a la industria turística de Vermont. El pico más alto de Vermont, el Monte Mansfield, se eleva a 4.395 pies y es una característica destacada del paisaje del estado. La montaña es famosa por su distintiva línea de cresta, que se asemeja a un perfil humano cuando se ve desde el este. El cercano Camel's Hump es otro pico importante, fácilmente reconocible por su forma única de cúpula no desarrollada. Aparte de estas montañas, Vermont también alberga numerosos lagos y ríos. El lago Champlain, el sexto lago de agua dulce más grande de los Estados Unidos, limita con Nueva York y parcialmente con Canadá. Extendiéndose por el lado noroeste de Vermont, desempeña un papel crucial en el ecosistema del estado y sirve como una importante fuente de agua, apoyando actividades comerciales y recreativas. El río Connecticut forma el límite oriental de Vermont con New Hampshire. Este río es uno de los valles fluviales más importantes del noreste y sustenta la agricultura en las fértiles llanuras aluviales circundantes. Además, el río Winooski, que atraviesa el estado desde las Montañas Verdes hasta el lago Champlain, es vital para la agricultura e históricamente ha proporcionado una ruta de transporte y energía para los molinos. El clima de Vermont está clasificado como continental húmedo, lo que significa que experimenta grandes diferencias de temperatura estacionales con veranos cálidos a calurosos e inviernos fríos. Este clima favorece la producción de jarabe de arce, por el que Vermont es famoso. El estado lidera a los Estados Unidos en la producción de jarabe de arce, aprovechando los abundantes arces azucareros que prosperan en este clima. Los recursos naturales del estado, incluidos sus bosques, han sido históricamente la piedra angular de su economía, apoyando industrias como la producción de madera y papel. Sin embargo, en los últimos años ha habido un cambio hacia la conservación y el uso sostenible de estos recursos para preservar la belleza natural y la biodiversidad de Vermont. La geografía física de Vermont, con su combinación de montañas, ríos, lagos y bosques, no solo da forma a su economía y forma de vida, sino que también define su carácter y atractivo. Pero si esta geografía es tan atractiva, ¿por qué vive tan poca gente en el estado? Vermont, a pesar de su geografía pintoresca y su profunda historia, sigue siendo el segundo estado menos poblado del país, con solo 647,000 habitantes, menos de la mitad de los 1.4 millones de habitantes de New Hampshire. También vale la pena destacar que esto es solo 71,000 personas más que el estado de Wyoming, a pesar de tener una ventaja de 99 años como parte de los Estados Unidos. Y por supuesto, la geografía es la razón fundamental por la que Vermont simplemente no tiene tanta gente. El terreno montañoso de Vermont, dominado por las verdes montañas, ha influido significativamente en su densidad de población. Estas montañas, si bien ofrecen paisajes impresionantes y oportunidades para actividades recreativas, también limitan la cantidad de tierra cultivable plana disponible para la agricultura y el desarrollo urbano. El paisaje accidentado tradicionalmente ha dificultado el desarrollo de infraestructura y agricultura a gran escala, lo que ha dado lugar a comunidades más pequeñas y aisladas en lugar de los grandes centros urbanos que se encuentran en el corredor noreste del país. Y si bien el terreno es muy montañoso, el suelo subyacente en Vermont tampoco es tan fértil como el de otras regiones. El suelo primario del estado, el suelo Tunbridge, se deriva de depósitos glaciales, que es rocoso y delgado en la parte superior pero muy duro, alrededor de 20 pulgadas de profundidad, lo que lo hace menos ideal para la agricultura en comparación con las llanuras fértiles del medio oeste e incluso otras partes del noreste. Esto ha limitado históricamente la productividad agrícola, que fue un importante motor económico para el crecimiento y la estabilidad de la población rural desde el principio. Además, las principales fuentes de agua de Vermont, como el lago Champlain y el río Winooski, fluyen hacia el norte hasta el río St. Lawrence en Canadá en lugar de hacia el sur,
hacia las zonas más pobladas de los Estados Unidos. Esta direccionalidad geográfica redujo las oportunidades para el comercio y el transporte activos con otras partes del país, lo que a su vez limitó el desarrollo económico y el crecimiento demográfico. A lo largo de la historia, ha sido mucho menos rentable enviar mercancías a través de Canadá que hacia el sur a través de los puertos de Boston o Nueva York. Pero más allá de las razones geográficas, la afiliación histórica de Vermont con Nueva Francia, en lugar de ser una de las 13 colonias originales de Gran Bretaña, también jugó un papel en los primeros patrones migratorios. Vermont no estuvo poblado tan temprano ni tan densamente como las colonias vecinas que se convirtieron en estados durante el período de control francés. La atención se centró más en el comercio de pieles que en los asentamientos y la agricultura, lo que no fomentó la migración europea a gran escala. Después de convertirse en parte de la América del Norte británica, y más tarde en una república independiente antes de unirse a los Estados Unidos, el crecimiento demográfico de Vermont fue más lento en comparación con otros estados que tenían asentamientos e infraestructura económica más establecidos bajo el dominio colonial británico. Finalmente, y por todas las razones ya mencionadas, la revolución industrial y la orientación hacia el oeste de Estados Unidos favorecieron a regiones con más fácil acceso a redes de transporte y recursos propicios para el desarrollo industrial a gran escala. La falta de estas condiciones en Vermont significó que no experimentó el mismo auge industrial que Massachusetts o Pensilvania, siendo la primera una región densamente poblada con puertos y la segunda que contenía algunas de las minas de carbón más grandes del país. Vermont no tenía ninguna de las dos cosas, y como tal, simplemente no estaba en sintonía con el desarrollo de las fábricas a mediados del siglo XVIII, y sin una revolución industrial, los grandes centros urbanos nunca se materializaron de la misma manera que lo hicieron en otras partes del país. Hoy, Vermont estaría liderado por la región metropolitana de Burlington, con alrededor de 226,000 personas, y eso es todo para cualquier centro urbano importante. Rutland y Bennington, dos de las zonas urbanizadas más grandes de Vermont, fuera de Burlington, tienen solo unas 15,000 personas cada una. Y unos 87,000 habitantes de Vermont viven en la región metropolitana del Líbano, situada principalmente en New Hampshire. Aparte de eso, la mayor parte de la población de Vermont se encuentra dispersa en ciudades más pequeñas de todo el estado. Pero en toda esta discusión sobre la población de Vermont, se pierde el hecho de que si el estado de Nueva York se hubiera salido con la suya, Vermont nunca habría existido en absoluto. El reclamo de Nueva York sobre Vermont y el posterior retraso en la admisión de Vermont a los Estados Unidos como estado pleno tiene sus raíces en disputas coloniales y conflictos de concesión de tierras. Cuando los británicos establecieron el control sobre lo que hoy es el noreste de los Estados Unidos, la corona británica emitió concesiones de tierras y cartas conflictivas, lo que dio lugar a reclamaciones superpuestas entre las colonias. En 1664, el rey Carlos II de Inglaterra concedió las tierras que ahora incluyen Vermont al duque de York, quien más tarde se convirtió en el rey Jaime II de Inglaterra. Esta subvención era parte de un territorio más grande que incluía todo el actual estado de Nueva York. Sin embargo, en 1749, el gobernador colonial de New Hampshire, Benning Wentworth, comenzó a conceder concesiones de tierras al oeste del río Connecticut en territorio que también reclamaba Nueva York. Estas subvenciones llevaron al establecimiento de ciudades que eventualmente pasarían a formar parte de Vermont. Nueva York, afirmando su concesión real anterior, impugnó estas concesiones de New Hampshire, reclamando la autoridad sobre la tierra y exigiendo que los colonos que poseían concesiones de Wentworth pagaran las nuevas concesiones de Nueva York. Esta disputa causó una tensión significativa y condujo a la formación de los Green Mountain Boys, un grupo de milicias liderado por Ethan Allen, que resistió los intentos de Nueva York de hacer cumplir sus reclamos. El problema continuó agravándose cuando Vermont declaró su independencia en 1777, primero como República de Nuevo Connecticut y poco después como República de Vermont. Durante este período, Vermont actuó como una entidad independiente estableciendo su propio gobierno y constitucional que abolió notablemente la esclavitud.
A pesar de la independencia de facto de Vermont, Nueva York continuó insistiendo en su reclamo, impidiendo la admisión de Vermont a los recién formados Estados Unidos. La resistencia de Nueva York estuvo motivada en gran medida por intereses económicos y el deseo estratégico de controlar más territorio. El punto muerto finalmente se resolvió mediante negociaciones y compensaciones financieras. En 1790, Vermont acordó pagar a Nueva York $30,000, o aproximadamente $1 millón en la actualidad, para resolver todos los reclamos de tierras y, a cambio, Nueva York abandonó sus objeciones a la condición de estado de Vermont. Este acuerdo allanó el camino para que Vermont se uniera al sindicato, lo que hizo el 4 de marzo de 1791 como estado número 14 y el primero en ingresar después de las 13 colonias originales. Vermont es un estado magnífico para ver y visitar. Pero a pesar de esta belleza natural, nunca se ha podido materializar un gran núcleo de población, y a menos que algo cambie dramáticamente en el futuro, Vermont probablemente siempre estará relativamente vacío. Espero que hayas disfrutado aprendiendo todo sobre Vermont y por qué tan poca gente vive allí. Si es así, suscríbete a mi canal. Ten una excelente semana. Nos vemos mañana para otro video como este. Sigamos explorando el planeta juntos.